Pues el tema que me dejó Raúl es los últimos tiempos. Y pues no es a propósito de que tembló hace un par de días, que espero me pongan la música ambiental medio apocalíptica acá para el tema. No es verdad. Pero la verdad es que si hay dos temas que se tocaran en la iglesia que harían que estuviera llena todo el tiempo, sería uno, cómo encontrar pareja, y dos, los últimos tiempos, ¿verdad? No tendríamos que hacer ni publicidad para una conferencia acerca de los últimos tiempos. Por naturaleza, los seres humanos somos muy curiosos y queremos saber sobre el futuro. Y en toda la historia de la iglesia ha habido siempre el deseo de poder determinar la fecha en la que Jesús va a regresar, saber más de los últimos tiempos. Palabras como el Armagedón, el día del Señor, Jesucristo regresando en un caballo blanco, son temas de interés precisamente por esto, por los últimos tiempos. Y sin duda alguna estas imágenes de Apocalipsis son importantes para nosotros. De hecho, le hemos llamado anticristo a tantos personajes en la historia, ¿verdad? Le llamamos anticristo a Marilyn Manson, a Lady Gaga, ¿no? Y hasta Chabelo, ya sospechamos de su inmortalidad, ¿verdad? Pero la verdad es que ninguno de ellos es el anticristo. Pero se nota nuestro deseo por especular y por saber más de los últimos tiempos. Sin duda alguna, los últimos tiempos son un tema que corre por toda la Escritura y es esencial para nuestra vida cristiana. Pero mi deseo es que podamos el día de hoy revisar este tema para tener un equilibrio, una visión saludable de los últimos tiempos, que no nos lleve ni a la especulación y a distraernos con eso, pero tampoco al otro lado, al ignorar lo que la Biblia enseña sobre los últimos tiempos. Quisiera que oráramos, que Dios nos guíe a través de este tema. ¿Me acompañas en oración? Señor, gracias por ser tan bueno. Danos entendimiento de tu palabra. Danos claridad, Señor, de este tema tan esencial y que nos ayudes a mantener ardiente esa esperanza de tu pronto regreso. Señor, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro corazón y te damos muchas gracias por esto. Amén. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. De hecho, uno de los temas que aparece como un tema principal en esta carta es el regreso de Cristo, el día del Señor. Y en el capítulo 5 es el capítulo donde con mayor claridad, bueno, desde el capítulo 4 en la segunda parte hasta el capítulo 5, es donde con mayor claridad Pablo trata ese tema en esta carta. Dice el versículo número 1 del capítulo 5: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí aparece este término, el día del Señor, un término bíblico muy importante que aparece desde el Antiguo Testamento y corre a lo largo de todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No ignoran estos creyentes sobre el día del Señor. Pablo les ha enseñado sobre ese día y ellos tienen dudas acerca del día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Déjame ponerlo en una oración más sencilla. El día del Señor es el día en que Dios confrontará toda maldad, juzgará a sus enemigos y traerá salvación a los suyos. Ese es el día del Señor. Bueno, para poder entender en los últimos tiempos tenemos que entender un poquito más de qué es ese día del Señor. Vamos a hacer una breve reseña histórica, digámoslo así, del día del Señor. El grupo de Bible Project tiene unos videos muy buenos en YouTube acerca de estos temas, videos cortitos. Y bueno, yo traigo un extracto de uno de sus videos acerca del día del Señor y me pareció muy sencillo y muy fácil. Y para no perderme, mejor los cito a ellos. Entonces, el día del Señor. ¿Qué es este día? Bueno, si recuerdas, en Génesis, Dios creó a las personas.
a su imagen y semejanza. Dios creó todas las cosas, pero creó a las personas a su imagen y semejanza. Y hubo un momento en el que Adán y Eva enfrentaron la tentación de tratar de definir por ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo y tomar el lugar de Dios. Esa fue la tentación que la serpiente les presentó. Ser como Dios para poder definir bajo su propia opinión lo que es bueno y lo que es malo. Volverse autónomos e independientes de Dios. Bueno, Adán y Eva tomaron una muy mala decisión. Cayeron en ese pecado. Entró la muerte y entró la miseria y la violencia al mundo. A partir de esa caída histórica de Adán y de Eva, vemos un mundo lleno de corrupción, vemos un mundo lleno de maldad y violencia, hasta llegar a un lugar, la construcción de una ciudad, Babilonia, y de una torre, la torre de Babel. Y esa torre es una especie de pirámide, se llama Sigurat. Es un lugar en que había una conexión entre el cielo y la tierra. Y lo que están tratando de hacer los hombres ahora es, digámoslo, corporativamente reuniéndose en contra de Dios, en rebelión contra Dios, para ellos mismos definir lo que es bueno y malo. Todo ahí se trata de religión, rebeldía contra Dios. Eso es Babel. Y lo que hace Dios es confundir sus lenguas y dispersarlos. Trajo un juicio sobre Babel. Pero por decirlo así, a partir de ahí, Babilonia en la Biblia es un símbolo de esa rebelión corporativa de los hombres en contra de Dios. Es una ciudad que representa religión y rebelión contra Dios y corre a lo largo de toda la historia de la Biblia. En la siguiente ocasión que vemos a esa Babilonia, ese poder de opresión y violencia y rebelión contra Dios, es en Egipto. Está el pueblo de Israel en Egipto y hay un faraón que no está de acuerdo con el pueblo de Israel. Tiene temor y se siente amenazado porque el pueblo está creciendo mucho. Así que los persigue y los oprime y los esclaviza. Pero Dios interviene en favor de su pueblo. Interviene poderosamente, sacándolos de la esclavitud, juzgando a Faraón y su dureza de corazón. Y al final conoces la historia. El mar ahoga a Faraón junto con varios de su ejército, dispersándolos y trayendo juicio por su maldad. Bueno, los judíos empezaron a celebrar, a conmemorar ese día, lo que llamaríamos el día del Señor. El día en que Dios intervino para juzgar a sus enemigos y traer libertad a su pueblo. Y para conmemorar ese día, celebraban la Pascua, el sacrificio de un animal. ¿Recuerdas esa historia? La Pascua. Bueno, pasa el tiempo, Dios cumple sus promesas e Israel termina en su tierra, la tierra que Dios les había prometido, y Dios es bueno con ellos, les suple todas aquellas cosas que había dicho que haría con ellos. Pero Israel vive en un pedacito de tierra que está en mucho conflicto. Al norte tiene enemigos como fueron los sirios y los asirios y luego Babilonia. Y al sur tiene una potencia muy grande, Egipto. Vive en un pedacito de tierra muy conflictivo. Así que llegó el tiempo en el que Israel empezó a pedir al Señor, a orar y a poner su esperanza en el día del Señor. El día en que Dios nuevamente iba a intervenir para juzgar a sus enemigos, para traer restauración a Israel. Y esa era una promesa de salvación. Pero pasó algo increíble, algo que nadie podía creer que sucedería. El profeta Amós se levantó para profetizar que vendría el día del Señor. Pero el día del Señor no vendría contra los enemigos de Israel. Amós profetizó que el día del Señor vendría contra Israel. ¿Qué? ¿Contra su pueblo? ¿Por qué razón? Porque Israel se había convertido en una especie de Babilonia y de Egipto. Habían empezado a definir por ellos mismos lo que es bueno y malo. Se habían alejado de Dios. Habían instaurado una religión falsa. Los oprimidos se habían convertido en opresores. Y Israel en ese tiempo, especialmente bajo un rey llamado Jeroboam II, fue un tiempo de violencia y opresión y opulencia y toda clase de maldad y perversidad en Israel. Así que Dios dijo, ahora traeré un día, el día del Señor, contra ustedes. Dios trajo juicio y terminaron exiliados, unos bajo Asiria y otros en Babilonia 70 años. Cuando regresó Israel a su tierra,
A partir de ese momento estuvo oprimido bajo varias potencias: los persas, los griegos y luego los romanos. Bueno, bajo los romanos nace Jesús. Y Jesús comienza su ministerio diciendo: el reino de Dios ha llegado, el reino de los cielos está aquí, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué hará Jesús? Lo que esperaban los judíos es que llegara el día del Señor donde se enviara al Mesías, y el Mesías, literal, sacara por la fuerza a Roma y restaurara a Israel y confrontara toda injusticia. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús empezó a confrontar la maldad. Lo vemos primero venciendo la tentación en el desierto, y luego sanando a personas y librándoles de la opresión de Satanás, trayendo toda clase de bienes en Israel, cumpliendo las promesas de Dios. Pero Él iba a confrontar la maldad, no a Babilonia y no a Roma, sino el poder que estaba detrás de Babilonia y de Roma. Y lo hizo de la manera más extraña. Dejó que Roma acabara con su vida. En una cruz, Cristo confrontó el verdadero poder detrás confrontó al pecado, a Satanás, al infierno, y venció en la cruz con su propia vida y resucitó de entre los muertos al tercer día, dando libertad y una nueva vida y un escape a aquellos que estaban antes esclavizados por Satanás y por el temor de la muerte. Una nueva familia que Él formó, una nueva humanidad redimida, alcanzada y rescatada por Dios. Esa es la iglesia a través de los siglos. Esa es la gran victoria. Nos libró de una opresión mayor que la de Roma, de un opresor mayor, de un tirano mayor, el pecado y el temor a la muerte. Pero Babilonia siguió existiendo, siguió habiendo una historia de opresión y violencia y dolor y muerte y pecado en la vida de los hombres, lejos de Dios, viviendo para ellos mismos, redefiniendo lo que es bueno y malo a expensas de otros para obtener su propio bien. Todavía existe Babilonia, pero entonces en Apocalipsis nos dice que un día todas las naciones en rebelión contra Dios se reunirán en un lugar, en Armagedón, y entonces Jesús regresará para confrontar totalmente toda maldad y toda injusticia y para establecer un reino de justicia en ese día que esperamos, que es el gran día del Señor. El día en el que Jesús regresará y establecerá su reino y salvará a los suyos. Ese es el día que esperamos. Y ese es el día del Señor a lo largo de la Biblia. Así que, ¿cuál es entonces la actitud de la iglesia el día de hoy mientras esperamos ese gran día? Resistir a Babilonia. Resistir ese sistema de opresión y violencia y rebelión, y vivir vidas de amor y temor al Señor, esperando su regreso. Y de eso trata Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Eso es justo lo que enseña. Entonces después de haber leído esto, vamos a ir al texto. Bueno, dije después de haber leído esto, después de haber explicado esto, vamos al texto. Creo que va a cobrar un nuevo sentido. Y vayamos viendo qué quiere Jesús que tú y yo sepamos sobre los últimos tiempos. Dice el verso 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ese gran día donde Dios vence a sus enemigos, establece la justicia y salva a los suyos, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera cosa que Jesús quiere que sepas sobre el día del Señor es que es un día inesperado. El día del Señor no tiene fecha y no tiene hora. Acerca de la sazón y de los tiempos, Pablo nos dice: será como ladrón en la noche. Entonces, qué interesante que sobre todo en los últimos años ha habido un fervor por determinar fechas, y se han dado fechas y se hacen conferencias enormes alrededor de un tema en el cual no tenemos fecha. No tenemos. Esa es la realidad.
Pero lo que sí sabemos sobre el día del Señor es que puede llegar en cualquier momento. Eso es lo único que sabemos. Sabemos que habrá ciertas condiciones. Nos dice Timoteo, por ejemplo, que en los últimos tiempos están caracterizados por hombres egoístas y por el pecado expandiéndose. Pero estamos en los últimos tiempos desde el momento en el que Jesús ascendió a los cielos. No hay ninguna fecha segura. Jesús mismo dijo, ni los ángeles ni el Hijo del Hombre sabe la fecha y la hora, solo el Padre que está en el cielo. Entonces, eso es lo primero que tengo que saber, que ese es un día en el que será como un ladrón en la noche. Ahora, Pablo, ¿a quién está citando? Pues al mismo Jesús en los evangelios. Dice Mateo 24, 42 al 44, se los voy a leer en una versión sencilla. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, ese día será inesperado. Es más, lo que dice Pablo aquí es que en el verso 3, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nosotros solemos asociar el día del Señor por medio de crisis. Cuando ocurran crisis, vendrá el Señor. Pero lo que nos dice el texto es que cuando se diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, Pablo nos está diciendo que quizás el Señor vendrá en el momento en el que todo esté en paz y todo esté tranquilo y no haya ningún problema. Qué interesante, ¿verdad? Creo que el problema de asociar el día del Señor solo con crisis nos da una mentalidad de prepararnos cuando las cosas estén mal. Pero lo que nos enseña el texto es que hay que estar preparados aun cuando las cosas van bien, porque el Señor puede venir cuando menos lo esperemos. Qué refrescante es la perspectiva bíblica, ¿verdad? Muy refrescante. Puede venir ahorita, puede venir en 200 años si Él quiere. Y yo podría decirles mi opinión y decir, ok, el día de hoy tenemos justo la tecnología y tenemos todo el escenario listo para que Él regrese. Sí, pero no sabemos cuándo regrese. Esa es la realidad. Entonces, Jesús quiere que sepas que tienes que estar preparado para cualquier momento, porque Él puede volver en cualquier momento. ¿Qué es esto de paz y seguridad? ¿Solo son palabras de Pablo? Bueno, Pablo está citando un eslogan romano. Los romanos tenían un eslogan tras sus conquistas: Pax et Securitas. ¿Qué significa eso? Los romanos decían llevar la paz y la seguridad de la gloria de Roma a donde llegaban con sus conquistas. Consideraban conquistar a los demás un regalo, porque estaban otorgando todos los beneficios y las bendiciones de pertenecer a esta gloria de Roma. Lo interesante es que a través de qué conseguían esa paz y seguridad: a través de la violencia y la opresión y la esclavitud y la imposición poderosa de su ejército. Pues tiene mucho sentido leer Apocalipsis o leer estas cartas cuando sabes lo que ha sucedido, cómo ha llegado Roma y cómo ha conquistado estos territorios y promete esa seguridad. Lo que Pablo le quiere decir a los tesalonicenses: tengan cuidado, no confíen en aquellas promesas de paz y seguridad que solo son ilusorias. El único que puede darnos paz y seguridad es el Señor. Ningún gobierno, ningún sistema, ninguna cosa en este mundo puede brindarnos seguridad y paz. Es más, cuando se diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Qué importante entonces es reflexionar el día de hoy en esto. Déjame platicarte un poquito el contexto de esta carta. Pablo llega a una ciudad, la ciudad de Tesalónica, una ciudad muy importante, prácticamente es una especie de capital.
Y Pablo llega, predica el evangelio, se convierten muchas personas, tiene fruto, comienza una iglesia y la gente está contenta, pero comienzan a ser perseguidos fuertemente los cristianos. ¿Por qué? Porque las autoridades romanas han oído que está este hombre, Pablo, predicando que hay otro rey por encima de César, que se llama Jesús. Y no están muy felices con eso. Así que empiezan a perseguir a los cristianos porque creen que hay un rey y porque aparte Pablo les dice que hay un reino que está por venir. Pablo está criticando el sistema actual diciendo, este reino no da el ancho. Nosotros los cristianos esperamos un reino por venir, con un rey que está por encima de todo rey. Entonces, qué fuerte para oír eso, para la gloria de Roma. Bueno, persiguen a los cristianos y Pablo hasta tiene que huir del lugar. Y cuando regresa, cuando Pablo está preocupado, ¿qué pasará con los cristianos? Quizás ya no hay una iglesia ahí. Le dan un informe de que la iglesia está bien contenta y bien feliz a pesar de las persecuciones. Así que Pablo les escribe esta carta y les escribe diciéndoles, no se preocupen. No se preocupen a pesar de la dificultad y la persecución. Jesús les promete una paz. ¿Cómo dijo Jesús? Que no es la paz que el mundo les da. Yo les doy mi paz. Entonces, qué consuelo y qué esperanza saber eso. Es un día inminente, es un día que incluso Pablo usa una metáfora. Como la mujer que está encinta no escaparán. Una mujer que empieza a tener dolores de parto, es inminente que nacerá el bebé. No sabemos en qué tiempo, pero será inminente. De la misma manera, cuando se diga paz y seguridad, vendrá el fin. Y no escaparán. Destrucción repentina para ese sistema opresivo, lejos de Dios, independiente y rebelde. Pero mira lo que dice el verso número 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y me encanta esto, con la esperanza de salvación como yelmo. Lo segundo que Jesús quiere que tú y yo sepamos, es que ese día no nos agarrará por sorpresa. Agarrará por sorpresa a los que no están esperando. Aquellos que dicen paz y seguridad. Pero a los creyentes será como de día. Es más, Pablo dice que como que Jesús murió y resucitó, para nosotros es como si ya hubiera comenzado el amanecer. No ha llegado aquel día, pero comenzó el amanecer. Ya esperamos que Él regrese. Para nosotros ya es una realidad, aunque Él todavía no está aquí. Qué interesante entonces, los cristianos, aunque no sabemos cuándo es, no nos agarrará por sorpresa, porque eso es precisamente lo que predicamos y esperamos, que Él venga pronto. Sabemos que este mundo no da el ancho, sino que un día Él volverá y traerá justicia y salvación como ha prometido. Pero entonces, ¿cómo deberíamos vivir? Pablo nos dice, ustedes que no son de la noche, es decir, no ignoran estas cosas, no viven de forma egoísta y para ustedes mismos, sin tomar en cuenta a Dios, ajenos a Dios. No viven de esa manera. Ustedes que son del día, sean sobrios y vigilantes. Otra forma de traducirlo es, sean vigilantes y tengan disciplina. Los cristianos que esperamos el día del Señor, tenemos que ser caracterizados por un estilo de vida de autocontrol y de sobriedad, de alerta. Pero en lo práctico, ¿qué significa eso? Pues recuerdas, mientras el Señor viene, resistimos a Babilonia. Y lo hacemos de la siguiente manera. Creo que la carta nos dice cómo hacerlo.
Vamos a leer nuevamente el verso número 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay una palabra aquí clave, y la palabra es Filadelfia. Amor de hermanos, amor fraternal. Pablo dice, mientras él regresa, practiquen Filadelfia entre ustedes, e incluso con los de afuera. Para los tesalonicenses sería, mientras los persiguen a ustedes y está este sistema opresivo de Roma, no se preocupen, para ustedes es como si el amanecer ya estuviera aquí. El Señor regresará pronto y traerá su justicia. Mientras, ámense unos a otros, sean fieles a Dios y amen incluso a quienes les persiguen. En lo práctico, aquí hay un par de consejos aquí en esta misma carta. Número 1, Filadelfia sería pureza sexual. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Lo primero que vemos aquí, una forma práctica de vivir este amor Filadelfia, es pureza sexual. Así como en esos tiempos, el día de hoy, una de las cosas que vemos de este sistema es que cada uno quiere definir por él mismo lo que es bueno y lo que es malo. Vivir de una forma egoísta para el placer, una vida de practicar el hedonismo y la búsqueda del placer personal. Pablo dice, resistan eso. Sepan tener su propio cuerpo bajo control. Practiquen el amor real. Tengan pureza y santidad en su propio cuerpo. Entonces la exhortación que ha sido siempre y que será hasta que el Señor regrese es la siguiente para ti y para mí. Tengo que vivir una vida no para deleitarme a mí mismo, sino para deleitar a Dios, amar a Dios y amar sinceramente a las personas y servir a las personas. El problema de la impureza sexual es que nos habla de un problema mayor. El problema de la impureza sexual es la falta de control, es el deseo de complacerme a mí mismo, a pesar de lo que Dios dice y a pesar de los intereses de los demás. Entonces la pureza sexual aquí es mucho más amplia. El mandato es básicamente vive para complacer a Dios y para genuinamente servir a los demás. Se extiende a algo mucho más profundo. ¿Qué necesitamos hacer el día de hoy para ponernos a cuentas con Dios si has batallado con esto? ¿Qué tienes que mover? Recuerda que eres hijo de luz. Resiste a Babilonia. No vivas para ti mismo. Jesús te ha salvado precisamente para que no vivas bajo ese sistema de rebelión contra Dios, sino te ha dado su poder y su gracia para que vivas para Él y para que verdaderamente puedas amar a los demás. Entonces, creo que quizás Dios hoy quiere eso para ti. El día de hoy, que reflexiones y medites y te arrepientas si has estado en cierto pecado. A lo mejor no es que necesariamente estás en un pecado sexual, pero ¿qué hay de vivir para ti mismo? ¿Qué hay de vivir para el placer? Ahora, por favor, no me malentiendas. No estoy diciendo que la vida contraria vive para sufrir. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que esté mal que te tomes unas vacaciones o que te compres algo con lo que ganas y tengas placer de tu trabajo. No estoy diciendo eso. Hablo de la meta en la vida. Si estamos viviendo para simplemente complacer nuestros deseos, vivimos en una cultura así, tan indulgente, donde cada uno es su propio centro de gravedad.
donde yo defino por mí mismo, bajo mi propia opinión, lo que es bueno y malo para mí, y a veces a expensas del bienestar del otro. Dios nos ha rescatado para no vivir así, sino al contrario, para vivir para Él y para los demás. Mira otra forma de ver el amor Filadelfia mientras el Señor regresa, aquí en esta misma carta, pero en el verso 9, en el capítulo 4. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Por eso rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Pablo dice que un cristiano que espera al Señor y su venida no solo está caracterizado por pureza sexual, que involucra que mi cuerpo es para el Señor, sino que también está caracterizado por ser muy trabajador y esforzado, por vivir una vida tranquila, vivir para honrar al Señor y de las cosas que Dios ha puesto en mis manos, darle buenas cuentas y ser trabajador y no trabajar para mí mismo, sino trabajar para compartir con los demás y ser honrado y dar buen testimonio para los de afuera. Amor Filadelfia. Qué interesante saber que el Señor viene no nos lleva a, pues ¿para qué trabajo si el Señor viene? Es todo lo contrario, porque el Señor viene, trabaja más, esfuérzate, que seas conocido por ser útil y productivo en esta vida, que trabajas no para el placer, para ti mismo, que no trabajas para simplemente descansar, que trabajas para compartir, que trabajas para servir a otros y demostrarles que Dios les ama y que tiene cuidados de ellos y que se puede vivir diferente en Cristo, que tienes esperanza. Qué bella exhortación, ¿verdad? Dios quiere que mientras Él viene, tú y yo nos procuremos mutuamente y cuidemos de nosotros y demos buen testimonio a los de fuera y seamos honrados y trabajadores y fieles en lo que Dios nos ha dado. Eso es Filadelfia en acción, amor en acción. ¿Y sabes qué nutre este deseo de santidad y de alejarme del pecado? De odiar el pecado y amar la justicia y amar al Señor y vivir para Él y ocupar mi cuerpo no para mi deleite, sino para deleitar al Señor y para servir a otros y demostrarles amor y trabajar fuerte. ¿Qué nutre ese deseo? Pues la tercera cosa que aprendemos del día del Señor. Ese día, para ti y para mí, es de salvación. Leí este texto, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor es promesa de salvación. Salvación que ya recibimos, pero que la experimentaremos plenamente cuando Él regrese. Ahora me encanta esto porque ¿qué significa, según Pablo, en este pasaje, ser salvado por Dios? Dos cosas. Por un lado, tiene algo que representa un aspecto negativo y un aspecto positivo. ¿Cuál es el aspecto negativo? Ser salvados por Dios es ser salvados de su ira. Dios nos salvó de su ira. No nos ha puesto para ira, porque nos ha rescatado. El día del Señor es un día en el que Él va a juzgar todo pecado y toda maldad. Pero como Cristo ya pagó, tú y yo no somos puestos para ira. ¿Sabías que Dios te salvó de su propia ira? En su amor y en su gracia, envió un Salvador para salvarnos de su justa indignación. Jonathan Edwards predicó un sermón muy famoso llamado Pecadores en manos de un Dios airado. Y él trataba de persuadir a la gente que era religiosa. ¿Cómo quisiera que supieras que lo único que te detiene de caer en la condenación eterna es la mano de un Dios enojado? Ahora, no es la mano de un Dios enojado que quiere aplastarte, sino es la mano de un Dios justo, enojado por el pecado, pero misericordioso que detiene el juicio.
Dios nos salvó de su ira. Somos libres. Pero no solo nos salvó de su ira en el sentido negativo, en el sentido positivo. Dios nos salvó para estar con Él. Nos salvó y nos rescató para ser suyos, para transformarnos y rescatarnos. Eso significa ser salvados, estar con Jesús, vivir para Jesús y que Jesús vive en nosotros. ¡Qué glorioso! Dime si aquellos que han sido salvados por Dios de su pecado y la esclavitud y la ira que merecían, y que ahora aparte están puestos para salvación y para estar con el Señor por la eternidad, dime si no deberíamos vivir en el presente con la esperanza de que Él regrese, viviendo en santidad, en pureza, amándonos mutuamente y dando testimonio de Él mientras Él regresa. ¿Verdad que la doctrina del día del Señor, la venida del Señor, es lo que nutre nuestro amor? Pablo le dice a los filipenses: ustedes vivan de esta manera, mas nosotros nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos, y en el griego es donde anhelamos ardientemente que venga el Señor, el Salvador. Eso es lo que esperamos. ¿Por qué esta doctrina es importante? Porque nuestra esperanza es que todo lo que el pecado ha causado en este mundo, todo el dolor y la miseria y la opresión y la violencia, un día juzgará a Jesús eso. Un día restaurará todas las cosas. Un día Dios confrontará toda maldad. Pero mientras, nos ha puesto aquí para decirles a otros que el Señor ha pagado por ellos y que les ama, y que sus injusticias y sus pecados han sido pagados en la cruz, y que hay un escape de la muerte, y que pueden vivir una vida completamente distinta. Eso es el día del Señor. Déjame terminar el día de hoy solo puntualizando algo. Número uno, si no he dicho el uno, ¿eh? Número uno, evitemos el peligro de discutir o especular acerca del día del Señor. Es inútil. Una doctrina tan bella la ocupamos para criticar y separar y dividirnos entre hermanos. Cuando dice, anímense, consuela a otros. Cuando un hermano está enfrentando dolor y tragedia, ¿qué le puedes decir? El Señor viene. Un día va a enjugar tus lágrimas. A alguien que ha perdido un ser querido en el Señor, le podemos decir, no te preocupes, todos resucitaremos un día los que estamos en el Señor y nos reuniremos con Él. ¿Verdad? La muerte no puede separarnos del Señor. Aquellos que están batallando con el pecado, ¿sabes qué? Te exhorto y te animo, el Señor viene. Él quiere alimentar tu deseo por santidad. No es para dividirnos y pelearnos. No es para especular y pensar tal fecha, el Señor va a venir cuando Él diga que va a venir. No sabemos, esperémosle con gozo y esperanza. Número 2, evitemos vivir una vida complaciente. El Señor nos quiere motivar a vivir vidas no egoístas, sino de preocupación genuina por los demás y de amor por el Señor. Y número 3, cuidado con los mensajes de falsa esperanza. El único que tiene verdadera esperanza es Dios. ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿Es en tu trabajo? ¿En tu juventud? No quiero sonar mala onda contra los millennials, porque yo soy millennial, entonces, pero el otro día iba en el metro y escuché a un chico decir, ojalá si un día me escuchas, perdóname, te escuché y te lo tengo que decir. Igual se congrega aquí, ¿verdad? Iba en el metro y este chico, platicando con otra chica acerca de cuándo querría tener hijos, le dijo el chico, ¿tener hijos? No, mira, cuando gane arriba de 80,000 y espero hacerlo antes de los 30. Y es como, bro, exacto. ¿Sabes? Tengo una convicción, creo que los millennials no están listos para el evangelio hasta que tengan 60 años, se les venga el mundo abajo y se les quiebren ese optimismo y se den cuenta que necesitan al Señor. Son demasiado optimistas con sus sueños y anhelos. Pero sabes, a veces la enfermedad millennial también la tenemos nosotros. Tenemos
nuestra esperanza en cosas que no sostienen. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? El único que da verdadera esperanza es el Señor. ¿Por qué no terminamos orando así y esperándole con alegría? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque solo tú nos das esperanza. Ayúdanos a que nuestra identidad esté en ti, Señor. Nuestra confianza esté en el Evangelio. Nuestro amor y nuestra vida en santidad sea nutrida por esta esperanza que tú regresarás y confrontarás toda injusticia y salvarás a los tuyos, Señor. Y gracias porque para nosotros ya hay un amanecer, Señor. Ya resucitó Jesús, ya promesas se han cumplido. Solo esperamos su pronto regreso. Gracias, Señor. Y si decides que sea en esta generación, Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen y ayúdanos a practicar y abundar más en amor para que otros te conozcan. En el nombre de Jesús. Amén.